Buenos días a todos. Hoy seguimos con un ejercicio de electromagnetismo y en este ejercicio nos dice que tenemos una circunferencia de radio A donde se distribuye una densidad lineal de carga que varía de la forma lambda igual a lambda sub 0 por el seno de tita, siendo lambda sub 0 una constante. Y nos pide calcular el potencial electrostático en cualquier punto hasta el término cuadripolar del correspondiente desarrollo multipolar. Por tanto, lo que nosotros tenemos es, evidentemente, una circunferencia, solo que esta vez la densidad varía con el ángulo tita. Es decir, no es una densidad constante. Y nos pide lo de siempre, calcular el desarrollo multipolar hasta el término cuadripolar. Hay que recordar que nuestro desarrollo del potencial hasta el término cuadripolar es el siguiente. Es este de aquí. Tenemos nuestro desarrollo monopolar, donde tenemos la carga total de esta distribución continua de carga, porque es una distribución continua, es una circunferencia. Luego tenemos, evidentemente, nuestro desarrollo dipolar, que es este de aquí, donde tenemos el momento dipolar y el vector donde queremos calcular ese momento dipolar. Y luego tenemos nuestro momento cuadripolar, donde tenemos este tensor de carga, que es lo que nos va a servir para sacar pues el resto de cosas. Por tanto, vamos a desarrollar evidentemente hasta este término. No nos dice que desarrollemos hasta el primer término no nulo, nos dice que desarrollemos hasta el término cuadripolar. Así que vamos a empezar, hay que hacerlo de siempre. Recordemos, la primera parte es el desarrollo monopolar. El desarrollo monopolar donde tenemos nuestra carga Q total. Así que vamos básicamente a desarrollar el potencial, que vamos a llamar potencial sub 0, en referencia al monopolar, en una distancia r. Para ir un poco más rápidos, las constantes las voy a sacar fuera, 4pi epsilon radio. Recordemos que este radio es el radio donde queremos evaluar el potencial, el radio del punto donde queremos evaluar el potencial, del punto de cualquier parte del espacio. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la circunferencia. Eso hay que recordarlo. Por tanto, por eso lo podemos sacar fuera. Y entonces ahora sí. Ahora evaluamos la integral de la diferencial de carga. Bueno, la diferencial de carga aquí la tenemos puesta como carga mayúscula, pues bueno, vamos a verla con carga mayúscula. Bien, ¿qué es esta diferencial de carga? Esta diferencial de carga lo que es la densidad de carga por la diferencial de longitud, porque tenemos una circunferencia, en este caso diferencial de longitud. Si fuese un volumen, pues sería la densidad volumétrica por diferencial de volumen, etc. Esta es nuestra diferencial de carga. Pero aquí tenemos un problema, y el problema es que esta vez nuestra lambda, que es esta de aquí, no es constante, depende de un ángulo tita, por tanto hay que hacer una serie de modificaciones, efectivamente. Así que vamos a sacar 1,4pi epsilon radio, como hemos sacado antes fuera de la integral, y vamos a sustituir ya toda esta expresión. Nos va a quedar la integral entre, vamos a ir poniéndolo ya, entre 0 y 2pi de lambda diferencial de tita. Diferencial de tita. ¿Por qué he puesto lambda diferencial de tita? Porque el lambda es el lambda y ahora ya sí que el diferencial de longitud, que es precisamente toda la longitud total de nuestra circunferencia, pues la he colocado ya en torno al ángulo entre 0 y 2pi, que esa es la integral de una circunferencia. Pero nos falta una cosa, ¿verdad? Nos falta una cosa que he comentado ya muchas veces en otros vídeos. Como estamos en coordenadas polares, hay que meter en la integral el jacobiano de la transformación en coordenadas polares. Y ese jacobiano de la transformación en coordenadas polares es el radio que tenemos aquí, en nuestra circunferencia. Y ese radio es A. Por tanto, esta es nuestra integral correcta. A por lambda por la diferencial de tita. ¿Qué ocurre? Aquí normalmente siempre sacamos lambda. Es decir, eso ya es muy conocido que sacamos lambda porque suele ser una constante, pero en este caso hay que recordar que no es una constante, es lambda sub 0, que sí que es una constante, por seno de tita, que evidentemente seno de tita depende del ángulo tita, y aquí estamos diferenciando en torno al ángulo tita, por tanto el seno de tita hay que mantenerlo ahí, evidentemente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente sacamos lambda sub 0, porque lambda sub 0 sí que es una constante, y vamos a empezar a desarrollar la integral entre 0 y 2pi de A seno de tita diferencial de tita. Esta integral, que va a ser, el seno nos va a quedar menos coseno, y el coseno de 2pi es
1 y el coseno de 0 es 1. Como es una integral, 1 menos 1 va a ser 0. Por tanto, esta integral de aquí, lo podéis hacer, yo voy a ir un poco rápido, va a ser 0. Así que no vamos a tener término monopolar en nuestro potencial. Por tanto, el término polar es nulo, se anula. Vamos a ir al término dipolar. El término dipolar, hay que recordar que donde nosotros jugamos en el término dipolar es con el momento del dipolo, que es P. Ahí es donde encontramos las cargas, ahí es donde encontramos el punto clave a tratar. Por tanto, vamos directamente, ni siquiera voy a meter que el potencial es igual a todo esto, ni demás historias, no, directamente ya vamos a atacar el momento dipolar, que es P. Y si se nos anula P, pues evidentemente como P está multiplicado por este vector y dividido por eso, se nos va a anular todo, ¿vale? No voy ni siquiera a meter este potencial. Es decir, aquí podría simplemente haber desarrollado la carga Q sub T y luego, depende de lo que me diese, sustituirlo aquí. Eso lo vemos, ¿no? Esto lo estoy haciendo para ahorrar un poco de tiempo y que los vídeos os resulten más a menos. Entonces, desarrollamos el momento dipolar. El momento dipolar, recordemos que era el radio. ¿Qué radio? El radio del dipolo. El radio del dipolo, o que en este caso es de la distribución continua. Así que de la distribución continua va a ser, la vamos a llamar R' para no confundirla con este radio. Recordemos que no es lo mismo este radio de aquí, que es el radio a cualquier punto de donde queramos evaluar el potencial, que este radio prima, que es el radio del dipolo. No se puede confundir por la diferencial de carga. La vamos a llamar pues diferencial de carga normal. Entonces esto es básicamente el mismo tipo de integral. Es el vector R' y d sub k vuelve a ser todo este desarrollo que hemos hecho aquí. Va a ser lambda por la diferencial de longitud. Y la diferencial de longitud va a ser la diferencial de θ entre 0 y 2pi con la jacobiana de transformación, que va a ser A. Por tanto, esto va a seguir siendo pues lambda por la diferencial de longitud, que es A diferencial de θ entre 0 y 2pi. Recordemos. O sea, esto lo hemos hecho en muchos ejercicios y es exactamente lo mismo. No, ni siquiera varía un poco. Es una cosa bastante increíble. Entonces tenemos ya diferencial de θ. Perfecto. Desarrollamos un poco esto. ¿Cómo podemos desarrollar un poco esto? Este momento dipolar es un vector. Y aquí tenemos un vector. Entonces la lógica nos dice que desarrollemos el término en X y desarrollamos el término en Y, que nos va a resultar mucho más sencillo. Entonces vamos a desarrollar el término en X. Y el término en X pues va a ser exactamente lo mismo, va a ser 0 entre 0 y 2pi, pero en vez de tener el vector R', lo que vamos a tener va a ser X'. X' por lambda sub 0 seno de θ por A diferencial de θ. X', ¿qué es? Ya lo hemos dicho otras veces. X' es el radio A por el coseno de θ, ¿vale? Eso es simplemente pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas polares. X siempre ha sido el radio por el coseno de θ e Y siempre ha sido el radio por el seno de θ en polares. Entonces, simplemente sustituimos. Estoy yendo rápido porque ya hemos hecho muchos ejercicios de estos y son bastante sencillos. Entonces, sustituimos X por A, que es el radio por coseno de θ, por un lado. Luego tenemos lambda seno de θ y luego tenemos A diferencial de θ. No confundamos los titas, ni los ángulos, ni nada. Recordemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Recordemos que este radio de aquí es el radio a cualquier punto donde queramos evaluar el potencial y no tiene absolutamente nada que ver con las cargas. Y luego recordemos que ya dentro de las cargas, si metemos ángulos o radios, tiene que ver con la propia distribución de la propia carga. Si es una circunferencia, pues el radio de la circunferencia. Si son otras distribuciones extrañas, pues radio de esas distribuciones extrañas, que no tiene nada que ver con el radio donde queramos evaluarlo. Recordad, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, P sub X. Esta integral ya la hicimos en otro momento, o hicimos una parecida, y esto no voy a hacer ahora los cálculos, pero que sepáis que va a dar 0. Ya está, no necesitáis saber mucho más, así que eso va a dar 0. Si queréis hacer los cálculos, pues evidentemente los podéis hacer, pero esto es electromagnetismo, no me voy a dedicar aquí a hacer cálculos integrales. Y luego hacemos lo mismo con la Y, con el momento en Y. Tenemos, en vez de X' tendríamos Y', que Y' va a ser A seno de θ, por tanto ya vamos a sustituirlo, A seno de θ por lambda sub 0 seno de θ por A por diferencial de θ. ¿Y esto qué es? Esto nos va a quedar, hacer la integral, nos va a quedar
pi lambda sub 0 a al cuadrado. Por tanto, sí que hay un momento en i. Así que, perfecto. Y luego el momento en cero, el momento en z, como en z no tiene ninguna coordenada, nuestra distribución es una circunferencia en xy, no hay ninguna coordenada en z, por tanto, la z' va a ser 0, así que el momento va a ser 0. ¿Vale? Por tanto, nuestro momento total va a acabar siendo únicamente pues pi lambda sub 0 a cuadrado, que es el de la i, por un vector unitario en i. Nuestro módulo por el vector unitario en i. Por tanto, ya este momento dipolar ya sí que lo podemos sustituir en aquí, en nuestro potencial dependiente del momento dipolar. Por tanto, nuestro potencial en el término dipolar va a ser pi lambda sub 0 a cuadrado en i por el vector donde queramos evaluar eso, partido pues 4pi epsilon sub 0, el módulo del vector al cubo. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que si evaluamos este potencial en el término dipolar en cualquier punto que no sea en i, es decir, si el punto donde queremos evaluar el potencial está en el plano xz, es decir, que i es 0, nuestro momento dipolar no va a existir, va a ser nulo. Eso está claro, ¿no? Es decir, nosotros aquí tenemos... Esto es una multiplicación escalar de vectores. Tenemos la coordenada x, que es 0, la coordenada y, que es pi lambda sub 0 a cuadrado, y la coordenada z, que es 0. Y luego tenemos el punto donde queramos evaluar nosotros ese potencial, que va a ser pues x y z. Claro, estos dos términos, x y z, se van a anular siempre, porque en nuestro momento dipolar son 0. Entonces solo nos queda el término p lambda sub 0 a al cuadrado. Solo nos queda ese término. Si donde queramos evaluarlo es el plano xz, es decir, tenemos un plano, nosotros tenemos aquí x y tenemos aquí y tenemos aquí z, si nosotros lo evaluamos en cualquier plano xz, bueno, no sé si estas son las mismas coordenadas que he puesto para nuestra... No, no he puesto ninguna, vale. Si nosotros queremos evaluarlo en este plano xz, y siempre va a ser 0. Y si y siempre es 0, toda esta multiplicación escalar de vectores se va a anular, y por tanto no va a existir momento dipolar, ¿vale? En término dipolar del potencial eléctrico. Así que eso para que quede claro. Por tanto ya tenemos nuestro potencial con el momento dipolar. Así que vamos a pasar al término cuadripolar. Vamos a quitarlo de término, vamos a poner simplemente cuadripolar. Vamos a pasar al término cuadripolar. Y el término cuadripolar, recordemos que teníamos aquí la fórmula, era toda esta, y teníamos que sacar ese tensor de la carga. Y ese tensor, pues evidentemente es X, Q y J. Vuelvo a poner la fórmula, aunque ya deberíamos saberla. X' y... perdón. X' de I y X' de J menos la delta de Kronecker, donde recordemos que si I y J eran lo mismo, esta delta valía 1 y si no valía 0. Y aquí tenemos el módulo de eso, diferencial de carga. Esto recordemos que es la carga, esto es el término cuadripolar, pero es la carga que tenemos en nuestro sistema. Y X de I y X de J son las coordenadas de nuestra carga, que en este caso es una circunferencia. Entonces, por decirlo de alguna manera, son esas cargas, las coordenadas donde se encuentre nuestra carga, X', Y' y R', que es el módulo, o el radio, perdón, de nuestra distribución continua de cargas, que no tiene absolutamente nada que ver con las coordenadas del punto que queramos calcular, donde queramos calcular el potencial. Esto de aquí tiene otro radio, tiene un radio distinto al radio de nuestra distribución continua de carga. Esto que quede muy claro. Por tanto, vamos a hacer un poquito de desarrollo. El desarrollo es lo de siempre. Sacamos primero xy, de tal manera que esto nos va a quedar la integral de 3x' y' menos, esto va a ser 0, así que diferencial de carga. Y aquí pues
Básicamente hacemos lo de siempre. Esto se va a tener que evaluar entre 0 y 2pi porque estamos en una circunferencia. Y esto va a ser 3x, que es a coseno de tita, y que es a seno de tita. Pues ya está. A seno de tita. Y recordemos que teníamos que meter pues la lambda, que es la densidad de carga, y lo que siempre se nos olvida, que es el jacobiano de la transformación en polares. Esto es el mismo desarrollo que hemos hecho anteriormente. Y esto diferencial de tita. Bueno, a esta integral la hacemos y nos va a quedar 0. Y como esta integral nos va a quedar 0, pues esta de aquí nos va a quedar 0 también, ¿vale? Que es la simétrica. Y como hemos visto en anteriores ejercicios, todas las que dependen de z, como en este caso nuestra carga no está distribuida en z, también van a ser 0. Por tanto, todo esto de aquí es 0. Así que lo único que nos queda es sacar pues la carga o sea, el qxx y qxy. Así que nada, simplemente pues 3x' al cuadrado, porque 3x por x, menos la delta de Kronecker aquí, como es xx, es igual, la delta de Kronecker es 1, menos el radio, que es el radio de la circunferencia, que es a al cuadrado, diferencial de carga. Y esto volvemos a sustituir como siempre, que es lo que hemos hecho hasta ahora, entre 0 y 2pi, de 3 por a coseno de tita al cuadrado, 3 coseno de tita al cuadrado, sí, menos a al cuadrado, todo esto por lambda sub 0 seno de tita, todo esto por la jacobiana de la transformación a coordenadas polares y diferencial de tita. ¿Y esto qué es? Esto nos va a quedar 0 también. Así que, muy bien. Os adelanto, vuelve a ser lo mismo de siempre. Q de I es exactamente lo mismo, sustituir exactamente de la misma manera, ¿vale? En vez de por x' por y', y y' es a seno de tita. Entonces, vale, esto es sustituir otra vez esto y os va a quedar 0. Hemos hecho 47.000 ejercicios de esta manera, así que no debería ser ningún problema. Y Q de Z vuelve a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Q de Z, como Z' es 0, pues aquí es 0 menos el radio diferencial de Q. Y aquí vuelve a ser exactamente lo mismo, el mismo desarrollo, y os va a resultar 0 también, Q de ZZ. Es decir, el tensor cuadripolar es nulo. Q de IJ es nulo. Y si eso es nulo, significa que todo el término cuadripolar es nulo. Por tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que el único término que no se anula es el término dipolar. Por tanto, el potencial que tengamos será el potencial debido única y exclusivamente al dipolo. El potencial que vamos a tener en cualquier punto, como todos los términos son nulos, el potencial que vamos a tener va a ser única y exclusivamente debido al dipolo, al término dipolar. Entonces, es lo que hemos copiado antes, pues 1 partido 4 pi epsilon sub 0, pi lambda sub 0, a al cuadrado por i, que i es la coordenada en i donde queramos nosotros evaluar el potencial, porque recordad lo que dijimos antes, si nosotros evaluamos el potencial en cualquier punto que no sea, o sea, que tenga un i igual a 0, pues nuestro potencial se va a anular. Es lo que hemos visto antes, cuando hemos comentado precisamente eso. Así que, ya sabemos, solo tenemos potencial debido al dipolo, a un dipolo eléctrico, y solo en el eje Y. Como sea fuera del eje Y, en el plano XZ, no va a existir ningún potencial que podamos desarrollar de esta manera. Entonces, bueno, ya está hecho esto. A mayores, ¿algo más que podemos calcular? Bueno, podemos calcular el campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico? Que no lo hemos calculado hasta ahora, podemos ponernos a calcular. Campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico? El campo eléctrico, recordad que se podía sacar, el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial, porque recordamos que es la derivada de la distancia respecto del potencial, porque el potencial se deriva de unas fuerzas. Entonces, no, perdón, las fuerzas se derivan de un potencial, perdón. Entonces nuestro campo eléctrico puede ser, o es, mejor dicho, el gradiente, en el punto que sea, de el potencial. ¿Y esto qué significa? Esto significa que nosotros lo que tenemos es, como nuestro potencial es este, nosotros podemos sacar las constantes fuera, que evidentemente no nos interesa, y va a ser
lambda sub 0 a al cubo partido 4 epsilon, estas son las constantes que sacamos fuera, y ahora el gradiente de ¿qué? De la coordenada i partido r al cubo. R al cubo. ¿Cuál es este gradiente? Bueno, pues este gradiente de i r al cubo va a ser pues la derivada de esta parte de aquí, de este potencial respecto de x, más la derivada de este potencial parcial respecto de y en la coordenada y, más la derivada de este potencial en z respecto de la coordenada z. Claro, ¿cuál es la derivada de este potencial de aquí respecto de x? Bueno, pues esta parte de aquí es y r es el módulo. Entonces, ¿qué es r? R al cubo, mejor dicho, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo ello a la 3 medios. Entonces habría que derivar primero, pues respecto de x, ¿dónde encontramos una x? Aquí abajo. Por tanto habría que realizar esa derivada, que sería pues la derivada de y, que es 0, en esta derivada parcial, porque solo estamos derivando respecto de x, por esto que va a ser 0, así que menos 3 medios por la derivada de esto, que va a ser 2x, por todo esto, menos 1, que va a ser pues x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, 3 medios menos 1, que va a ser 1 medio. Partido, ¿qué? Pues partido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado, que va a ser pues al cubo. Nos va a quedar esto respecto de x, que esto se puede simplificar, pues 1 medio que va a ser 6 tercios, no, perdón, no, sí, y bueno, 1 medio, claro, respecto de esto, entonces esto lo simplificamos aquí, que bueno, esta simplificación sería esta parte de aquí, que sería menos 3x, y aquí pues sería básicamente eso, ahí tendríamos 3 sextos, aquí tendríamos 6 sextos, entonces 3 sextos menos 6 sextos, nos queda menos 3 sextos, que menos 3 sextos es menos 1 medio, por tanto aquí quedaría menos 3x partido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio. Esta sería el desarrollo en y. El desarrollo en x, perdón. El desarrollo en y y el desarrollo en z, pues es que es más o menos lo mismo. Más o menos. ¿Por qué? Porque en y va a ser la derivada de y, que va a ser 1 por lo otro, que va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado 3 medios, menos y por esta otra derivada de aquí, que va a ser pues lo mismo que hemos hecho antes, 3 medios por 2y por todo eso que tenemos ahí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio, partido todo eso que va a ser pues x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio. Bueno, esto lo simplificáis y esto os va a quedar el término en y. Y luego el término en z, o sea, el término en z pues es exactamente simétrico al de x. Así que va a ser menos 3z partido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya está. Esto es el término en z. Por tanto, este va a ser el campo eléctrico. El campo eléctrico en y en z va a tener esta forma y en y va a tener esta forma de aquí. ¿Vale? Así que bueno, esto lo desarrolláis y ya lo tenéis ahí, todo el campo eléctrico. Si queréis hacerlo, yo simplemente os digo que es el gradiente este y os hago un poco ese cálculo. Sí que es cierto que lo podemos calcular también, si queréis, en esféricas. Es decir, podemos calcularlo en esféricas, que a lo mejor es un poco más sencillo, de tal manera que si lo queremos calcular en esféricas, recordemos que el gradiente de una función en esféricas, vamos a ponerlo con esto, recordemos que el gradiente de una función en esféricas va a ser igual a la parcial de esa función
respecto del radio en el vector unitario r, partido 1 partido r, la parcial de la función respecto del ángulo tita, 1 partido tita. Este tita no es el mismo que el otro tita, ¿vale? Recordemos, porque este tita es el ángulo donde queramos nosotros calcular ese campo eléctrico, ¿vale? Que no es el mismo que este ángulo tita de aquí, que simplemente este ángulo tita era para calcular el área de nuestra circunferencia o la longitud de nuestra circunferencia, ¿vale? Entonces ese tita recordemos que no es el mismo, no os confundáis de tita, porque este tita es para calcular simplemente en un espacio tridimensional, que necesitamos coordenadas esféricas, así que no os confundáis. Y luego tenemos el 1 partido r seno de tita, la parcial de phi respecto de el otro ángulo. Esto en este ángulo unitario. Este sería el gradiente de una función en esféricas. Por tanto, sí que podemos calcular nuestro potencial eléctrico de esta manera, o sea, nuestro campo eléctrico de esta manera. Pero claro, hay que recordar que habría que pasar todas las coordenadas a esféricas. Por tanto, nuestro campo eléctrico sería, por lo mismo que teníamos antes, menos lambda sub 0 al cuadrado partido 4 epsilon, gradiente de I partido R al cubo. Pero claro, I tenemos que pasarlo a esféricas. Entonces, I, ¿qué es en esféricas? I en esféricas es R seno de tita seno de phi. Esto es I en esféricas. Por tanto, si realizamos ahora este gradiente de aquí, que es el gradiente de R seno de tita seno de phi partido R al cubo, que es el radio del punto, o sea, el módulo del vector donde queramos calcular nosotros eso, pues aquí lo que tenemos es el cálculo, pues va a ser menos 2 seno de tita seno de phi partido R al cubo por el vector unitario R. Hasta aquí bien. Sí, perfecto. Y luego tenemos el coseno del ángulo, haciendo el cálculo, el coseno del ángulo seno de phi partido R al cubo, vector unitario tita. Y luego tenemos pues el coseno de phi única y exclusivamente R al cubo, vector unitario phi. Este sería nuestro gradiente en esféricas. Por tanto, nuestro campo eléctrico, sustituyendo, va a ser efectivamente esto. Pues nuestro campo eléctrico va a ser lambda sub 0 al cuadrado, perdón, al cuadrado partido 4 epsilon sub 0 radio al cubo, y las tres componentes, que va a ser 2 por seno de tita seno de phi en u sub phi, o sea, en u sub r, perdón, menos coseno de tita seno de phi en u sub tita y menos coseno de phi en u sub phi. Este va a ser nuestro campo eléctrico en coordenadas esféricas. Así que bueno, ya estaría hecho. Bien, pues ya estaría el ejercicio. No hay mucho más. Hemos calculado el campo eléctrico, que es un poco un extra que he añadido. Así que espero que os haya servido, espero que haya sido muy útil. Recordad que primero tenéis que calcular el término monopolar, luego el dipolar, luego el cuadripolar, y si queréis calcular el campo eléctrico, pues hacéis un gradiente del potencial. Lo podéis hacer tanto en esféricas como en cartesianas, y ya estaría hecho todo el ejercicio. En realidad es un ejercicio bastante sencillito. Por tanto, bueno, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis dejarme en los comentarios, podéis mandarme un correo, lo que os venga bien. Y nada, seguimos con la física.